tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentar el trabajo del nuevo currículo de medicina de la Universidad del Rosario, que es un trabajo de más de 10 años de un trabajo en equipo y voy a presentar los elementos que apuntan hacia la construcción de la autonomía médica. Quiero recordar que la autonomía es un elemento del profesionalismo con la maestría, el altruismo, y que para ser autónomos necesariamente tenemos que autocontrolarnos o autogobernarnos. La razón de ser de la autonomía médica es la garantía del derecho a la salud, que puede ser entendida como el acceso oportuno a servicios y tecnologías cubiertos o no cubiertos por el plan de beneficio con cargo a la UPC en acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o cuidado paliativo, pero también como la satisfacción de necesidades y una aproximación a las personas desde los determinantes sociales. Cuando estos elementos se dan, hay confianza social. Traigo el marco jurídico y traigo resaltadas las palabras que se relacionan con el concepto de autonomía médica en la Ley 1438 del 2011, en la Ley 1751 del 2015, en la Resolución 4678 que es sobre los CUPS y finalmente en la Resolución 3951 que regula lo que ordenamos por fuera de la UPC. Está también la Ley 1438 del 2011. Entonces, todas esas definiciones regulatorias apuntan a los siguientes conceptos asociados a autonomía profesional: libertad, eficacia clínica, límites, ética, evidencia científica, seguridad, valores, principios, virtudes, profesionalismo, conocimiento, racionalidad y autorregulación. Pero ¿para qué la autonomía médica? La autonomía médica tiene una razón de ser específica, que es garantizar el derecho a la salud, es proteger la vida y la salud de las personas y las comunidades, es proteger el interés primario de la profesión y no el propio interés, es para distribuir equitativamente los recursos de salud, es para proteger la autonomía del paciente y en resumen es para la excelencia. Pero la autonomía médica no es un derecho absoluto y encuentra su límite en la lex artis, en la propia autonomía del paciente y en los conceptos de justicia distributiva y de acuerdo social. Generalmente cuando nos referimos a autonomía la pensamos en el ámbito de la prestación de los servicios, pero la autonomía profesional en medicina tiene un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro, en donde el médico es un agente social. En el nivel macro lo veremos ejerciendo la autonomía profesional en temas de dirección del sistema o de política pública, en el nivel meso, en acciones de inspección, vigilancia y control, en trabajo en comités de calidad o tecnológicos, como líderes de opinión, en trabajo de pares, en gestión de la calidad de los servicios, y en el nivel micro la veremos en la prestación de los servicios a nivel individual o por familias o comunidades, en IPS públicas o privadas, en comunidades, en procesos de innovación e investigación, en procesos de aseguramiento y, como hoy nos mencionaban en una de las charlas de la mañana, en redes sociales. Inclusive ahí hay autonomía médica. Y estos ámbitos de la autonomía médica están atravesados por el momento del ciclo vital que esté atravesando la persona, como es el inicio de la vida, durante la vida o el final de la vida, porque las decisiones serán diferentes. Este médico, como agente de cambio, tiene que entender que se mueve dentro de un sistema, tiene que entender la estructura de ese sistema y los incentivos positivos y negativos que hay para la autonomía médica, y rinde cuentas de su autonomía profesional en dos sentidos: a través de los resultados de la atención, pero también a través de la responsabilidad civil, penal, ética y administrativa. En este contexto voy a utilizar el mismo proceso que utilizó el decano Gustavo Quintero, líder de la reforma curricular de la Universidad del Rosario, para mostrar que la autonomía no es producto de una clase de profesionalismo. La autonomía se construye a través de distintos elementos que tienen que atravesar todo el currículo: maestría, altruismo, autorregulación, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y manejo de la incertidumbre. Estos somos algunos de los que trabajamos durante más de 10 años en la reforma curricular, y nuestro Novet Vetera con el que hicimos el lanzamiento de la reforma curricular. La autonomía médica empieza con el proceso de selección, en donde privilegiamos los procesos cognitivo-lingüísticos y de comunicación que se evidencian a través de las pruebas de estado, la vocación del servicio y el trabajo en equipo.
Esta es nuestra malla curricular, que a pesar de que es difícil de ver, en ella destaco 3 elementos que voy a desarrollar a lo largo de la conferencia. Primero, que hay unas áreas que son actividades integradoras por sistemas, en donde se desarrolla el currículo. Hay también unos ejes de medicina translacional, atención primaria y sociohumanismo, y hay la posibilidad de 3 salidas de la carrera a través de coterminales, que son o hacia las áreas clínicas, o hacia la investigación, o hacia el doble programa. Y nosotros hicimos un trabajo muy importante de disminución de número de créditos y de semanas, que casi, comparado con el antiguo currículo, hoy con Cata hablábamos que es casi un semestre, para que los muchachos tengan tiempo de poder hacer un desarrollo integral y poder elegir otras áreas del conocimiento que les permitan desarrollar también su autonomía profesional. Empecemos entonces a ver cómo desarrollamos a través de la maestría la autonomía médica. Primero, a través del entendimiento del proceso salud y enfermedad como un proceso biológico, psicológico, social y cultural que está afincado en el eje de sociohumanismo. Segundo, con la educación basada en resultados de aprendizaje que da respuesta a las necesidades de las personas dentro del sistema de salud a través del eje de salud y atención primaria. Con la integración de diferentes ciencias en el proceso de aprendizaje, como lo voy a mostrar, con una metodología de aprendizaje que permite el desempeño en la incertidumbre y la actualización a lo largo de la vida, con el aprendizaje de lectura crítica de la literatura científica que le permita seleccionar las acciones que le brinden evidencia de seguridad, eficacia y eficiencia clínica a través del eje de medicina translacional, y con la temática de seguridad del paciente en los ámbitos de simulación e introducción a las competencias médicas y clínicas. Empecemos por la integración. Nosotros integramos a través de 3 maneras. La primera integración es a través de los resultados esperados de aprendizaje, la segunda es a través del proceso salud-enfermedad y la tercera es a través de la integración de las ciencias. En cada momento de aprendizaje, de primero a internado, el estudiante cuando analiza un problema integra ciencias básicas, biomédicas, clínicas, sociohumanísticas y de atención de poblaciones. Estos son nuestros resultados esperados de aprendizaje, los cuales son relacionados con el nuevo Trivium, que son de pensamiento crítico y comunicacional, los componentes del núcleo de formación rosorista que da la diferenciación, el resultado de aprendizaje práctico, que es lo que el médico debe saber hacer, los resultados de aprendizaje profesionales, que es lo que el médico debe ser, y los resultados de aprendizaje científicos, que es lo que el médico debe hacer. Nosotros utilizamos como estrategia pedagógica central la enseñanza para la comprensión. Eso significa que estamos montando nuestro currículo a través de tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua. Significa también que entendemos que las personas no son tabula rasa, sino que llegan con un conocimiento previo, con una experiencia previa sobre la que se construye conocimiento. Para poder hacer esto, tomamos un curso con la Universidad de Harvard, más de 110 profesores, antes de iniciar el proceso de implementación del currículo. Lo otro es que cuando tiene uno una educación basada en resultados de aprendizaje que están directamente comunicados con el perfil del egreso, todo lo demás tiene que estar conectado a esto, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, las formas de evaluación. Y de otra parte, otro elemento que resaltamos es que la evaluación es formativa, no punitiva. Y lo que nosotros buscamos es que se incentive a asegurar el resultado de aprendizaje. Eso fue muy difícil cambiar en la cultura de los profesores. Cuando les decíamos, deje que repita el examen las veces que él quiera. Es que la razón de ser de nosotros es que él aprenda, no rajarlo. Y nuestros estudiantes pueden repetir su examen a los que les va mal, bien o regular, las veces que lo quieran repetir de manera diferente la pregunta hasta que aseguren el resultado de aprendizaje. La unidad en donde nosotros desarrollamos esta integración son las actividades integradoras de aprendizaje por sistemas, que son contextos significativos de aprendizaje que estimulan el autoaprendizaje, la integración del conocimiento, el trabajo colaborativo en pequeños grupos, la comunicación asertiva, la interdisciplinaridad, la resolución de problemas, en donde se combinan el saber hacer en situaciones clínicas y hospitalarias y comunitarias en fases tempranas de la carrera. Cada AYAS está construida alrededor de un problema clínico común. Tiene un énfasis en ciencias integradas. En cada AYAS yo vuelvo a ver biomédicas, clínicas, sociohumanísticas y de salud de poblaciones y básicas. Cada AYA tiene resultados esperados de aprendizaje tanto genéricos como específicos.
En la medida en que se va avanzando en el currículo, va predominando más lo clínico que lo básico, pero en todos los momentos de aprendizaje se ven todas las ciencias. Permite a los estudiantes la oportunidad de adquirir, utilizar y refinar habilidades de comunicación, liderazgo y resolución de problemas, y comprender en profundidad a través de problemas clínicos comunes la integralidad del ser humano desde lo molecular hasta lo sociocultural. Promueve entonces el autoaprendizaje y la práctica reflexiva, dado que el estudiante desde el primer semestre y para toda su carrera conoce las metas, planifica su tiempo, selecciona el material de estudio y identifica los contenidos relevantes, lo que va a tener que seguir haciendo el resto de la vida para actualizarse. Nosotros escogimos los problemas acordes con el perfil de morbimortalidad colombiano y con la carga de enfermedad, son 60 problemas. No significa que sean los únicos que se vean en la carrera, son los básicos, porque en distintos momentos de aprendizaje, sobre todo en el área clínica, tendrán otros problemas, pero son las situaciones clínicas comunes e importantes. Recuerden ustedes, si yo aprendí cómo aproximarme al cáncer, pues aprendo a aproximarme al cáncer de seno, al cáncer de próstata, al cáncer gastrointestinal, pero lo importante es entender cómo me aproximo a ese tipo de problemas. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la matriz que nosotros tenemos, en cada AYAS hay 2, 3, 4, 6 casos, y esos casos tienen resultados genéricos, resultados específicos, y los tenemos relacionados con las ciencias, los contenidos y las formas de evaluación. Esto lo conoce el estudiante desde el principio, y este es el guión que tenemos los profesores, y la idea no es salirnos de ese guión, porque la idea es que asegure el resultado de aprendizaje que esperamos que sea su perfil de egreso. Está apoyado en TACS y tenemos una plataforma que es la plataforma Mutis, en donde están todos los contenidos, las bitácoras, la hoja de vida de los estudiantes, etcétera. Quiero hacer especial énfasis en el eje de atención primaria que atraviesa toda la carrera. Este eje tiene una fundamentación en determinantes sociales, prácticas con enfoque diferencial por diversidad, multiculturalidad y vulnerabilidad, tienen trabajo intramural y extramural, tienen aproximación al sistema de salud, y aquí quiero decir que cuando un estudiante está volcado al sistema no significa que es esclavo del sistema, es que tiene que entender en dónde va a trabajar y en dónde va a ser agente de cambio. Y no es una competencia que haya surgido del cubilete acá en Colombia, sino si ustedes leen General Medical Council, un médico británico sabe cómo es el sistema de salud británico y sabe cómo moverse en ese sistema de salud, y si ese sistema no llegara a proteger el derecho de su paciente, sabe cómo tiene que intervenir críticamente, pero uno no puede estar de espaldas al sistema. Está montado como un ciclo de programas de salud con base comunitaria y de medicina familiar, con capacidad resolutiva de primer nivel, con la posibilidad de tener competencias de evaluación económica de las tecnologías y medicamentos, con elementos de la gestión de la calidad, de la gestión del riesgo y con seguimiento a los resultados de la atención. Si ustedes se fijan, nuestros estudiantes están perfectamente preparados para poder enfrentar el modelo de salud del MIAS. De otra parte, para el pensamiento crítico, quiero mostrar algunos de nuestros grupos de investigación. De los 11 grupos de investigación, 9 grupos de investigación apoyan el pregrado, es decir, dan docencia en el pregrado directa, y tenemos semilleros de investigación que respaldan esa docencia que hacemos en el pregrado. Tenemos un 44% de doctores y los demás tienen maestría o especialización médico-quirúrgica. Eso es maestría. Pero también para la autonomía médica se requiere altruismo, que es la capacidad de resolver los conflictos de interés a favor del paciente, su familia o la comunidad. Y esto se ha relacionado generalmente con la temática de profesionalismo. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros el tema de profesionalismo y de humanismo o de bioética? En primer semestre tenemos como una introducción al profesionalismo, en donde hablamos de los pilares y los elementos del profesionalismo, y en cada una de las áreas tenemos resultados de aprendizaje profesional y contenidos que tienen que ver con los problemas de los estudiantes. Es decir, no es una cátedra de ética aislada, sino en cada uno de los momentos del aprendizaje hay formación en profesionalismo. Y adicionalmente, nosotros no hacemos únicamente bioética, nosotros en cada momento de aprendizaje hablamos de aspectos éticos, pero también de los aspectos jurídicos, del marco jurídico donde va a ejercer el profesional. Adicionalmente, en el quinto año, como lo pide la ley de ética médica, hay una asignatura de bioética y de bioderecho, y hay medicina legal.
Nuestro énfasis es en principios, valores, virtudes, resolución de problemas en el contexto clínico y comunitario, la visión de la salud como derecho y temas de justicia distributiva, porque sí pensamos que el médico maneja la chequera del sistema y que tiene un deber frente a justicia sanitaria de usar racionalmente los recursos de salud para prolongar la protección del derecho a la salud de los colombianos. Hay un contacto clínico y comunitario desde primer semestre, hay una ceremonia de batas blancas el primer día y tenemos un programa de mentoría. Les quiero mostrar las hayas. Si ustedes se fijan, ahí tenemos las hayas que son de los distintos sistemas. Ustedes verían después los problemas y pueden ver fácilmente cómo en cada problema hay un aspecto ético. Entonces, si estamos viendo anemia, el caso es un niño que vive en una población rural, que adicionalmente pertenece al CISBEN, que está desnutrido, que no usa zapatos, que se anemiza y que sus padres son testigos de Jehová. Entonces, en la resolución del problema que hacen los estudiantes dentro del Hayas tienen que combinar todas las ciencias. Entonces, podrán ver que tenemos temáticas como dilemas éticos en transfusiones, principios de la relación médico-paciente, fundación en autonomía, voluntades anticipadas, autocuidado, justicia sanitaria en el ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida, etcétera. Adicionalmente, si ustedes se fijan acá, yo tengo el Hayas, el resultado de aprendizaje general, que tiene que ver con profesionalismo, el resultado de aprendizaje específico y el caso que se va a revisar y cómo va a ser la metodología de la sesión. Somos fanáticos del cine y nuestra estrategia pedagógica en términos de formación sociohumanística es resolución de casos, trabajo sobre noticias, que los estudiantes trabajen sobre las noticias que salen todos los días en el periódico sobre el actuar médico, caricaturas y cine. Y les muestro algunas de los temas y las películas que nuestros estudiantes ven, segmentos y que los discutimos dentro de la clase, en profesionalismo, en inicio de la vida, en investigación con sujetos humanos, en integridad científica, en relación médico-paciente y comunicación de malas noticias, en consentimiento informado y voluntades anticipadas, en final de la vida, en genética y medicina biotecnológica, en técnicas de reproducción humana asistida, en ética y relación con la industria farmacéutica y en ética y derechos sexuales y reproductivos. La estrategia del cine es una estrategia poderosa porque los toca, los sensibiliza, les hace entender inclusive que tienen una postura ideológica que tienen que aprender a reconocer y a manejar. Finalmente, formar para la autonomía médica requiere formar en liderazgo, trabajo en equipo y en comunicación. Por eso nuestras hayas son centradas en el estudiante y es el estudiante el que está encargado con su equipo de hayas de liderar su propio aprendizaje. En este sentido, el docente es únicamente un facilitador del aprendizaje que inspira, que guía en la búsqueda de la información y en la identificación de los elementos claves del aprendizaje, conectivismo, navegacionismo, favorece el trabajo colaborativo en equipo, la comunicación asertiva, el liderazgo, el pensamiento lógico, los resultados de aprendizaje del nuevo Trivium, pero adicionalmente se requiere que haya salidas vocacionales porque todos servimos para cosas distintas, todos tenemos dones distintos y nosotros tenemos que florecer acorde con nuestro don y habrá magníficos salubristas, magníficos gestores, magníficos médicos en el ámbito clínico, pero las salidas vocacionales que tiene el currículo permiten también el poder ejercer el liderazgo en el ámbito que uno le gusta. Adicionalmente, consideramos que formar para la autonomía requiere formar líderes y tenemos ustedes saben que nuestra universidad es colegiada, es decir, dentro del cuerpo que elige al rector están los estudiantes que son los colegiales. Las decisiones que tomamos de currículo las tomamos con los estudiantes, en nuestros consejos están los estudiantes y ellos lideran muchas actividades como son la colegiatura, el Congreso Nacional de Internos, la participación en el Congreso Nacional de Medicina que lo organizan, son tutores pares, están en ACOME, están en Expresarte que es toda una dinámica de humanismo, está en Hablemos de Paz, es decir, hay que dejar espacios para que ellos en lo que se quieren desarrollar, en lo que quieran florecer, puedan convertirse en líderes. 2 filminas más y finalizo. ¿Cuáles han sido las problemáticas que hemos encontrado para poder formar en autonomía médica? Lo primero es que uno no construye una ética profesional de la nada, una ética profesional se construye sobre una ética individual que corresponde a una ética cívica y a una ética de la cotidianidad. Es muy difícil hablar de profesionalismo médico cuando en la ética de la cotidianidad no se ayudan,
se copian, falsean, hacen plagio, y es una cultura que nos rodea como colombianos. Entonces, luchar contra esa ética de la cotidianidad para construir profesionalismo y autonomía médica y resolución de conflictos de interés a favor de otro, eso es ética posconvencional, que lo alcanza el 10% de la población en el mundo. Entonces imagínense el reto que ese 10%, el 100% sea médico, es muy difícil. De otra parte, los ambientes de aprendizaje que lo han repetido hasta la saciedad en todas las charlas, cuando el muchacho llega al campo de práctica y ve que su profesor se comporta de una manera completamente distinta, es muy difícil mantener esa enseñanza, aunque yo tengo estudiantes que ahorita son del nuevo currículo y entraron a clínicas y me dicen, doctor, imagínese que empecé a pasar revista con el instructor. Y el instructor entraba, no saludaba, no miraba a los ojos, no le contaba qué le iba a hacer, no se calentaba las manitos para tocarlo, no hacía una introducción de conversación biográfica para entonar la relación médico-paciente, pero yo sí lo hacía. Entonces yo llegaba, me presentaba, lo saludaba de mano, le explicaba qué íbamos a hacer, le presentaba al instructor y doctora, ¿puede creer que al quinto paciente él le dio pena y lo empezó a hacer? Entonces yo creo que nuestros estudiantes son líderes desde su proceso de formación en los campos de práctica. Otro problema es la capacidad de argumentación moral, porque ellos entienden cuál es el problema, cuáles son las consecuencias del problema, pero siempre creen que el escenario va a ser favorable. Si se copian, pues el escenario va a ser que no me agarran. Entonces, el tema de argumentación moral ha sido muy difícil. La transformación del cuerpo profesoral fue una gran dificultad al principio porque moverse en la zona de confort es lo que todos queremos, pero creo que nuestros profesores ahora son líderes en reforma curricular. Y la identificación del nivel de desarrollo de las competencias para la autonomía en cada estudiante es un reto que tenemos permanente, a pesar que lo vamos haciendo en cada momento del aprendizaje, pues es un reto hacerlo. Entonces, uno podría decir que uno de los grandes aprendizajes es que la formación para la autonomía debe ser progresiva y supervisada, porque uno en primer semestre de un día para otro saliendo del colegio no tiene el grado de autonomía necesario para construir su proceso. Algunos lo tendrán porque siempre hay una excepción a la regla, por lo tanto debe ser progresiva y supervisada. Y, iba a mostrar, excúsenme que tengo que mostrar una cosa que no sé por qué no me guardó, pero no la tengo acá. Les iba a mostrar los resultados de la evaluación y no sé por qué no quedó guardada la diapositiva. Nosotros aplicamos el DREAM y nuestro DREAM en promedio es de 156 sobre 200, como dice el decano. A mí me gustaría que me preguntaran en las reuniones de decanos, oye, ¿cuál es tu DREAM? Porque de verdad es un porcentaje 156 del ambiente de aprendizaje, es un muy buen porcentaje. De otra parte, pasamos de un 44% de deserción a un 1.5% de deserción. Eso es un cambio radical. Y de otra parte, cuando miramos cuál es el promedio de nuestros estudiantes, se está moviendo entre 4.4, 4.5. Y ojo, no es una nota regalada, es una nota en confianza, porque nosotros confiamos que ellos están aprendiendo, les damos las oportunidades que ellos necesitan para aprender. ¿Y qué me faltó, Gustavo? DREAM y la autoevaluación, que también cuando ellos se hacen su propia autoevaluación se está moviendo entre 4.6 y 4.8. Entonces, este ha sido un viaje absolutamente extraordinario el que hemos hecho en estos 10 años. Y quiero aprovechar que hay dos personas acá, tres personas acá que quiero agradecer muy especialmente, al doctor Gustavo Quintero, que es un líder y es como debe ser un decano tropero, que enseña con el conocimiento y que hace las cosas. A la doctora Catalina Latorre, que ha sido compañera de batallas desde el primer día en reforma curricular, a la doctora Carolina Enríquez, que nos acompañó en todo el tema de salud de poblaciones, y ahorita está el doctor Luque, pero el doctor Luque se me perdó, la doctora Giovanna, que también nos acompañó en un momento. A todos ellos, muchísimas gracias, porque doctor Luque, el doctor Luque que transformó completamente con sus compañeros de anatomía, todo el tema de enseñar la anatomía a través de imágenes diagnósticas y a través de nuevas estrategias pedagógicas. Un agradecimiento para ello, pero sobre todo un agradecimiento para nuestros estudiantes. 1.300 estudiantes se presentan a la Universidad del Rosario para los 140 cupos que tenemos. Muchas gracias.